Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a grabar la clase de cuello visceral. Es una clase un poco extensa, pero tienen que saber puntos claves de cada una de las estructuras que se encuentran aquí, que las vamos a estudiar, que se las iré mencionando a lo largo de la clase. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es la glándula tiroides, la faringe, el esófago, la laringe y la tráquea. Cada uno con los siguientes puntos que ustedes pueden apreciar. Entonces empecemos de una vez y empezaremos por la glándula tiroides. La glándula tiroides, como la vemos aquí en el lado inferior, es la glándula más grande del organismo, ¿sí? Es la mayor de las glándulas endocrinas, por así decirlo. Tiene un peso aproximado de 30 gramos, ¿sí? Tiene un peso aproximado de 30 gramos. Está compuesto por, como vemos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y en el medio una estructura que los conecta que se conoce como istmo. Está situado en la parte anterior a la laringe y a la tráquea, ¿sí? Entre la laringe y la tráquea, la parte anterior. En una diapositiva después vamos a ver sus relaciones en relación a qué se encuentra, ¿sí? También diremos que tiene una forma, como la ven ahí, una forma más o menos en H, ¿sí? Una forma en H con una comunicación entre ambos lóbulos que ya lo llamamos istmo. Bien. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones, por ser una glándula endocrina, es secretar hormonas. ¿Y cuáles son las hormonas en todo caso que secreta? Bueno, tenemos a la tenemos a la T4 y a la T3. ¿Para qué me sirven estas hormonas, la T4 y la T3? Las hormonas tiroideas sirven para favorecer la diferenciación del sistema nervioso central, es decir, que el sistema nervioso central esté en un adecuado funcionamiento, tenga una adecuada maduración y un adecuado desarrollo. Muy importante. Eh, por ejemplo, cuando hay deficiencias de lo que es la hormona, el elemento químico yodo, el yodo se tiene que utilizar para sintetizar lo que es la T3 y la T4. T3 significa tiroyodo, ¿no? Tiroyodo, triyodotironina y el T4 tetrayodotironina. Entonces, estas utilizan el yodo como elemento fundamental. Y si hay una deficiencia en esta síntesis o en esta cantidad de yodo en el organismo, va a haber problemas a la larga de deficiencia en el desarrollo mental. Por eso en las zonas pobres de nuestro país que no tienen el acceso al yodo, o por ejemplo en las zonas de África, ¿sí? Donde no pueden consumir, por ejemplo, ni siquiera la sal yodada que venden con la cocina, entonces estos niños van a sufrir de enfermedades serias del sistema nervioso conocidas como cretinismo, por ejemplo, en los niños. Cretinismo que es un deterioro en el desarrollo mental por la ausencia de las hormonas tiroideas. Bueno, viendo las relaciones de la glándula tiroides, diremos que en primer lugar tenemos que ver sus bordes y sus lóbulos. Como ya dijimos, posee dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Ambos lóbulos al costado, alrededor de la tráquea y del esófago y también por arriba de la laringe, como lo vemos en esta imagen. Entonces, a cada uno de estos lóbulos lo dividimos en un borde posterior, un borde lateral, un borde anterior y un borde medial, ¿sí? El borde medial, ¿en relación a qué está? A estas estructuras de aquí, es decir, a la tráquea, al esófago y a la laringe. El borde medial está en relación a las vísceras, ¿no? A las vísceras que están de paso, tanto de la vía respiratoria como de la vía digestiva. En el borde posterior que encontramos, en el borde posterior encontramos estos nervios que son los nervios
son los nervios recurrentes laringeos. ¿Sí? Los nervios recurrentes laringeos los vamos a encontrar en esta zona. Pero miren acá, en el borde posterolateral, no se olviden, posterolateral, vamos a encontrar al paquete vasculonervioso del cuello, que ya como habíamos mencionado en clases anteriores, está conformado por la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago. Arteria carótida, yugular interna y vago. Bien, hacia la zona anterior, hacia unas relaciones anteriores y también laterales, vamos a encontrar todo lo que son los músculos de las regiones anteriores del cuello. Dentro de ellos, el esternotiroideo, ¿no? El esternocleidoideo, ¿no? Más adelante, el homoioideo también aquí a los costados, en la zona lateral, y el esternocleidomastoideo en conjunto por su zona anterior y lateral propiamente. Otra relación, según el borde posterior, muy importante son estas 4 glandulitas que se encuentran en esta zona. ¿Cómo se llaman estas glándulas? Las glándulas paratiroides, que más adelante vamos a hablar brevemente de ellas también. ¿Sí? Entonces, no olvidemos los lóbulos, no olvidemos las caras y los bordes, sobre todo. ¿Qué se encontraba en el borde posterior? El nervio recurrente, ¿sí? El nervio recurrente, las glándulas paratiroides y también esta arteria, la arteria tiroidea inferior, la arteria tiroidea inferior, ¿sí? Bien, ahora pasemos a ver lo que es la envoltura y los medios de fijación de la tiroides. Miren, acá tenemos un corte de cuello, un corte horizontal, y acá tenemos a la glándula tiroides con sus lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y al medio el istmo. No olvidar que el istmo, hacia adelante, se relaciona con los músculos de la región anterior del cuello, y hacia atrás se relaciona estrechamente con la tráquea, ¿sí? Bien, esta imagen es para ver simplemente esta envoltura azul que posee. La tiroides tiene en realidad la fascia que los cubre, que cubre a todas las vísceras del cuello, que como vimos en la clase de cuello parietal es la fascia cervical media, ¿no? La hoja profunda de la fascia cervical media cubría a todas las vísceras del cuello. Entonces la tiroides no va a ser una excepción a esa fascia. Pero la tiroides, a diferencia de las demás glándulas, de los demás órganos que pasan por ahí, la tiroides tiene su cápsula propia. Es decir, aparte de la fascia, de la hoja profunda de la fascia, tiene su cápsula propia que la recubre y la protege. Entre la fascia, la hoja profunda de la fascia cervical media y la cápsula propia, existe gran vascularización, sobre todo venosa, por lo tanto esta zona no es quirúrgica porque se puede desangrar el paciente, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces a lo que es la cápsula. Ahora vamos a ver los medios de fijación. Entonces, la hoja profunda de la fascia cervical media, ¿no? Que es la fascia peritiroidea, ¿no? Al que está alrededor, peritiroidea. Luego viene la cápsula propia que ya les hablé hace un momento. También tenemos como medio de fijación los pedículos vasculares. ¿Qué arterias le llegan a la tiroides y las van a sostener a la tiroides? La tiroidea superior y la tiroidea inferior, ¿sí? La tiroidea superior y la tiroidea inferior. La tiroidea superior, ¿rama de quién es? Ayer la vimos en la clase de cuello parietal. ¿Rama de quién es la tiroidea superior? La tiroidea superior es rama de la carótida externa. Sí, es una de las ramas de la carótida a nivel del triángulo carotidio. ¿Sí? La tiroidea superior, revisen sus apuntes, por ahí debe estar. Y la tiroidea inferior, ¿rama de quién es? Bueno, la subclavia bota
lo que es el tronco tirocervical, la arteria tronco tirocervical, ¿sí? Este tronco tirocervical va a botar una rama cervical y una rama tiroidea. ¿Qué rama tiroidea? La tiroidea inferior. La tiroidea inferior. Entonces esas dos arterias van a ser las que van a llegar a dar también contribuir con la fijación de la tiroides. ¿Qué más tenemos? Adherencias a vísceras vecinas, claro, ¿no? ¿A qué vísceras vecinas se adhiere? Se adhiere a la faringe, se adhiere a la laringe, a la faringe no, perdón, a la laringe, se adhiere a la tráquea y se adhiere al esófago. La faringe está más arriba, entonces no tiene adherencia con faringe, ¿sí? Y por último tenemos los músculos infraoideos que, como ya habíamos mencionado, están por delante de la glándula, ¿no? Los músculos del triángulo anterior, los músculos infraoideos que están por delante de la glándula. Esto es muy importante, chicos, lo que es la vascularización. La vascularización de todas maneras se las van a preguntar, así que tienen que tenerlas muy presente. Miren, llegan dos arterias, ¿verdad? Llega la tiroidea superior y llega la tiroidea inferior. Tiroidea superior y tiroidea inferior. Y cada una va a dar 3 ramas. Cada tiroidea va a dar 3 ramas. La tiroidea superior va a dar, ahí está la tiroidea superior, que antes de ingresar a la tiroides emite 2 ramas para la laringe, una laringe superior y una laringe inferior, que luego cuando veamos laringe tenemos que recordar estas ramas. Entonces no olviden, de la tiroidea superior, antes de ingresar a la glándula tiroides, emite las arterias laringeas, ¿sí? Ahora, la tiroidea superior, una vez ya adentro de la laringe, va a dar 3 ramas. La primera rama anterior o medial de la tiroidea superior. Esta rama anterior o medial cruza por arriba del istmo, y se va a unir, se va a anastomosar con la otra rama anterior, ¿no? O medial de la otra tiroidea superior. Es decir, esta sería una anastomosis una anastomosis contralateral de ambas tiroideas superiores. ¿Mediante qué ramas? Mediante la rama anterior o medial. No se olviden. Acá lo que les van a preguntar es quién se anastomosa homolateralmente, quién se anastomosa contralateralmente. Contralateralmente es cuando la anastomosis es cruzada, es decir, de derecha a izquierda, y homolateralmente es cuando la anastomosis es en el mismo lado, ¿sí? Entonces ya vamos con la primera anastomosis. Luego viene el ramo posterior. El ramo posterior de la arteria tiroidea superior se va a anastomosar, ya les voy adelantando, con el ramo profundo de la tiroidea inferior. Posterior con profundo, anterior con anterior, ¿sí? Bien. Y por último, la tercera rama es la rama lateral o externa. Claro, ¿no? Si hay una medial, ¿no? También tiene que haber una lateral. Y esta lateral o externa se van a anastomosar, ya también les voy adelantando, con la arteria ascendente de la tiroidea inferior. Bien, estas dos, la posterior con la profunda y la lateral con la ascendente, son anastomosis homolaterales, mientras que esta es una anastomosis contralateral. Ahora veamos las ramas de la tiroidea inferior. Acá está mal, se me pasó, tiroidea inferior, ¿sí? La tiroidea inferior, como ya mencionamos, es una rama del tronco tirocervical que a la vez es rama de la arteria subclavia, ¿sí? Bien, entonces la arteria tiroidea inferior va a dar una rama inferior, va a dar una rama superior o ascendente, que les mencioné, la ascendente, que se van a anastomosar con la lateral, y la otra, ¿cómo se va a llamar? La rama profunda, que les mencioné, que se anastomosaba con la rama posterior, ¿sí? La inferior también se conoce como infraísmica, y esta infraísmica se va a anastomosar con la
otra inferior o la otra infraísmica, por su mismo nombre lo dice, por debajo del istmo contralateralmente. Entonces hay 2 anastomosis contralateralmente y 4 anastomosis en total homolateralmente. La anterior se anastomosa contralateral con la otra anterior. La lateral se anastomosa homolateral con la ascendente o con la superior. Y la posterior se anastomosa homolateral con la profunda del mismo lado. Igual pasa acá. Y la infraísmica se anastomosan entre infraísmicas de las 2 tiroideas inferiores. Bien, eso es todo en cuestión a irrigación. Ahí está, otra anastomosis. Bien, ahora pasemos a ver lo que es la glándula paratiroides. La glándula paratiroides, como mencionamos, son cuatro glandulitas que están pegadas a la cara posterior de la tiroides. Simplemente 4 glándulas que están pegadas a la parte posterior de la tiroides. Ahí las tenemos. Tienen un peso más o menos entre 120 y 150 miligramos, ¿no? ¿Qué más? Están ubicadas, como ya mencionamos, en la cara posterior de la tiroides y producen una hormona que la hormona se conoce como paratormona. Y la paratormona va a estar encargada, la PTH, paratormona, va a estar encargada de aumentar el calcio en la sangre. Es decir, cuando hay muy poco calcio en la sangre, se activa la paratormona para aumentar el calcio en la sangre. ¿Y de dónde va a sacar el calcio? Pues del hueso, o puede aumentar la absorción de calcio en el intestino, o puede aumentar la reabsorción de calcio en el riñón, etc. Se vale de muchos mecanismos para aumentar el calcio. Y por último, ya hablando de glándulas, terminando de hablar de glándulas endocrinas, tenemos a las células parafoliculares, que las células parafoliculares se encuentran dentro de la misma glándula tiroides. La glándula tiroides está compuesta por folículos tiroideos. Acá tenemos a un folículo tiroideo que tiene una fila de células alrededor y tiene un coloide al medio, un coloide, ¿sí? Esto todo se lo conoce como folículo tiroideo. Entre las células del folículo, entre las células foliculares, se encuentran las células parafoliculares, es decir, al costado. Estas células parafoliculares, también conocidas como células C, su única función es producir la hormona que se llama calcitriol. ¿Y para qué me sirve el calcitriol? Funciona al revés que la paratormona, es decir, si hay mucho calcio en la sangre, se encarga de disminuirlo. ¿Cómo lo disminuye? Aumentando la excreción de calcio por el riñón, disminuyendo la absorción de calcio en el intestino o metiendo el calcio a los huesos y a los dientes, ¿no? A una función contraria.